La historia de un mendigo anciano que desperdició su juventud. Que la paz de Dios ilumine sus corazones y les brinde la claridad para escuchar este relato. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, les invito a realizar un pequeño gesto que puede multiplicar el alcance de esta enseñanza. Si al final sienten que este mensaje ha tocado su alma, compártanlo con alguien que necesite escucharlo. Al hacerlo, no solo extienden una historia, sino que se convierten en portadores de una bendición. Que el Señor recompense su generosidad. Ahora, abramos nuestro espíritu para recibir la lección que nos aguarda. Había una vez, en un pueblo de calles empedradas y memorias antiguas, un hombre anciano que caminaba como una sombra errante. Sus ropas, gastadas por el tiempo y la intemperie, apenas cubrían un cuerpo encorvado por el peso de los años y, sobre todo, por el peso de los remordimientos. Sus ojos, profundos y melancólicos, parecían contener el reflejo de 1000 ayeres perdidos. Era un mendigo, una figura anónima para la gente que pasaba a su lado, pero dentro de sí cargaba una verdad que lo atormentaba con cada amanecer. Había llegado a esa ciudad huyendo de otra, pues cada rincón de su antiguo hogar le recordaba con crueldad la juventud que había malgastado, y con ella, los errores que lo habían condenado a esta soledad glacial. Nadie lo conocía, nadie se detenía. Algunos jóvenes, con la crueldad que a veces da la ignorancia, se burlaban de su apariencia. Y aunque lo había perdido todo, un techo, el calor de un hogar, el respeto de los demás, lo que verdaderamente lo destruía día a día no era el hambre ni el frío, sino el recuerdo incesante de lo que pudo haber sido. En el silencio de su alma, el anciano albergaba un único y desesperado anhelo, que alguien, alguna vez, se acercara y le hiciera la pregunta que llevaba guardada en el corazón desde que la vejez lo alcanzó. Una pregunta que le permitiría, por fin, liberar el dolor que lo consumía por dentro. Así transcurrían sus días, caminando sin rumbo, recogiendo sobras y sobreviviendo de las pocas monedas que algunas almas caritativas dejaban caer en su mano, casi siempre sin atreverse a mirarlo a los ojos. Nadie se detenía a escuchar el susurro de su voz, nadie preguntaba por su historia. Para el mundo, era solo un mendigo más en el paisaje de la indiferencia. Pero en su interior ardía ese deseo silencioso. Soñaba con que una sola persona, una sola, le diera la oportunidad de desahogar la tormenta que llevaba dentro. Porque su tristeza no nacía solo de la pobreza, sino del eco de una juventud desperdiciada, de las decisiones equivocadas que lo habían desviado hacia este oscuro destino. Cada noche, al cerrar los ojos bajo un cielo indiferente, repetía como una oración silenciosa: si tan solo alguien me preguntara, si alguien me escuchara, quizás podría dejar de cargar este peso en silencio. Y un día, cuando ya no lo esperaba, el destino, o quizás la providencia divina, dispuso que sus pasos se cruzaran con los de un joven, cuya voz curiosa y afligida le traería la pregunta que tanto había anhelado escuchar. En esa misma ciudad vivía un muchacho de apenas 20 años. Tenía un buen trabajo, un ingreso estable y un futuro que, a los ojos de todos, parecía brillante y prometedor. Sin embargo, en su corazón anidaba una profunda inquietud por el porvenir. Este pensamiento lo entristecía, pues aunque sus sueños eran grandes, el miedo a equivocarse, a tomar una mala decisión al comienzo de su camino, lo paralizaba. Vivía solo, y en esa soledad, a veces sentía que su vida carecía de un verdadero propósito. Era un joven prudente, no era derrochador, pero como a toda alma joven, la tentación del desorden y los placeres efímeros lo rondaba. En más de una ocasión, había gastado su dinero en cosas vanas, de las que luego se arrepentía amargamente. Un día, caminando con el alma cargada de dudas, sus pasos lo llevaron al parque central. A lo lejos, sus ojos se posaron en la figura encorvada del anciano mendigo, sentado en una banca. En ese instante, una voz en su interior, un impulso de compasión, le dijo que debía acercarse.
Antes de hacerlo, pasó por una pequeña tienda y compró pan y algo de comida caliente, sintiendo una profunda piedad por aquel hombre. Se aproximó con suavidad, dudando un poco, temiendo que el anciano pudiera ser arisco o agresivo. Pero al ver la profunda serenidad y el cansancio en su mirada, comprendió que estaba frente a un hombre vencido por la vida. Se inclinó respetuosamente y, con la voz algo temblorosa, preguntó: «Señor, ¿me permite sentarme a su lado?». El anciano levantó la vista, sorprendido por la inesperada cortesía. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Claro, hijo, siéntate. No todos los días la vida me regala compañía». El muchacho, con manos nerviosas, le extendió el paquete con la comida. «Mire, le traje esto». Lo vi desde lejos y sentí que debía acercarme. El anciano recibió el alimento con un cuidado reverencial, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Gracias, hijo. Gracias. Nadie suele detenerse a hablar conmigo». Y así, dos almas solitarias, cada una con su propio peso, una buscando respuestas para el futuro, la otra anhelando redimir el pasado, se encontraron en esa banca. Fue entonces, como si Dios mismo hubiera orquestado aquel momento, que el joven abrió su corazón y pronunció las palabras que el anciano había esperado durante toda su vejez. «Señor», comenzó el joven, «yo no quiero cometer errores en mi vida. Tengo miedo de perderme en malos caminos, de seguir consejos equivocados. El futuro me pesa, y aunque soy joven, siento que una sola mala decisión puede destruirlo todo». Hizo una pausa, respiró hondo y, con el poco valor que le quedaba, preguntó directamente: «Por favor, dígame, ¿cuál es el peor consejo que usted ha recibido en su vida? ¿De qué se arrepiente más ahora en su vejez? No quiero repetir los errores de otros. Ayúdeme a no tomar el camino equivocado». El anciano bajó la mirada. Unas lágrimas, largamente contenidas, comenzaron a resbalar por sus mejillas arrugadas. Con la voz entrecortada, susurró: «Joven, hacía tantos años que esperaba que alguien me hiciera esa pregunta». El muchacho lo miró, perplejo. Pero el anciano, en lugar de responder de inmediato, suspiró profundamente y añadió: «No te daré la respuesta todavía. Antes, debo contarte una historia. La historia de un hombre que tuvo el mundo en sus manos y lo dejó escapar, un hombre que desperdició su juventud y que, al llegar la vejez, no encontró en ella contentamiento». El anciano acomodó sus manos temblorosas sobre sus rodillas y comenzó su relato. Hace mucho tiempo, en una ciudad como esta, vivía un joven llamado Carlos. Tenía un futuro brillante por delante. Era trabajador, disciplinado, y ganaba buen dinero. Había levantado su propio negocio, lleno de ilusiones y grandes sueños. A su lado, tenía una compañera excepcional, una mujer noble y trabajadora que lo apoyaba en todo. Juntos, soñaban con un futuro estable, lleno de prosperidad y bendiciones. Carlos era feliz. La gente del barrio lo apreciaba, pues era respetuoso y siempre tenía un saludo amable. Era un hombre agradecido con Dios y tenía un corazón generoso con los necesitados. Todo en su vida parecía estar en orden, marchando hacia un destino de éxito. Pero, como a veces ocurre, incluso los buenos, si se descuidan, pueden perder el rumbo. Y poco a poco, sin darse cuenta, Carlos comenzó a bajar la guardia, ignorando que la tentación y los malos consejos acechaban a la vuelta de la esquina. Un día, aparecieron unos viejos amigos de la adolescencia. Nunca habían sido un buen ejemplo, sus valores siempre fueron dudosos. Lo invitaron a conversar en el parque, llevando consigo unas cervezas. Entre risas y viejos recuerdos, uno de ellos le dijo a Carlos que lo veía muy bien, que su vida ordenada era admirable. Carlos, con genuina curiosidad,
les preguntó cómo les iba a ellos. Fue entonces cuando, con un aire de falsa libertad, le respondieron que ellos no se mataban trabajando, que no se preocupaban por ahorrar ni por el futuro. Según ellos, lo único que importaba era disfrutar el momento, mujeres, fiestas, placeres. Eso sí es vida, exclamaron, brindando con sus cervezas como si celebraran una gran victoria. Carlos, con sinceridad, les contó de su compañera, de su pequeño negocio que crecía poco a poco, de sus ahorros y de sus planes. Habló con orgullo de sus sueños de construir una vida estable. Sus amigos lo escuchaban, pero en sus miradas se escondía una burla sutil. Entonces, uno de ellos lo interrumpió: Carlos, el dinero es para gastarlo, no para guardarlo. ¿De qué te sirve matarte trabajando y ahorrando? La vida es ahora, y hay que disfrutar los placeres mientras somos jóvenes. Otro añadió con una sonrisa sarcástica: siempre fuiste el diferente, Carlos. El que nunca quería ir a las tabernas, el que se cuidaba de todo. Nunca disfrutaste la vida como nosotros. Mírate, tienes 20 años y vives como un viejo. Te lo estás perdiendo todo, amigo. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Carlos. Por primera vez, la duda sembró una semilla de veneno en su mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba desperdiciando sus mejores años en sacrificio y disciplina? Y así, una simple conversación se convirtió en la chispa que encendería el fuego de su caída. Esa tarde, llegó a casa con el aliento a cerveza. Su compañera lo notó y le dijo con tristeza: Carlos, ten cuidado. No todo el que te sonríe es tu amigo. No arruines lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las palabras de sus amigos resonaban en su cabeza: la vida es ahora. El dinero es para gastarlo. La semilla de la duda había comenzado a germinar. Al día siguiente, la tentación regresó. Sus amigos lo buscaron de nuevo, invitándolo a una taberna. Y esa noche, Carlos cedió. Tomó a escondidas parte del dinero que habían ahorrado juntos y se fue. Bebió hasta perder la razón. Regresó al amanecer, tambaleante, con los ojos rojos y el cuerpo intoxicado. Su compañera lo recibió con lágrimas. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué nos haces esto? Él, aún ebrio, prometió que no volvería a pasar. Pero fue una promesa vacía. Volvió a caer una y otra vez. El dinero de los ahorros comenzó a desaparecer. Las noches en la taberna se hicieron más frecuentes. Y en la oscuridad, no solo bebió, sino que también traicionó la confianza de su compañera con otras mujeres. El joven que una vez fue ejemplo de respeto, ahora era esclavo de la lujuria y el desenfreno. Las discusiones en casa se volvieron el pan de cada día. El negocio, descuidado, comenzó a decaer. Los vecinos, que antes lo admiraban, ahora murmuraban a sus espaldas. Hasta que un día, ella no pudo más. Cansada del dolor y de las promesas rotas, lo dejó. Carlos se quedó solo. Pero en lugar de recapacitar, se hundió aún más en el abismo, gastando lo poco que le quedaba en noches de alcohol y placeres vacíos, intentando acallar la voz de su conciencia. Los años pasaron. Intentó levantarse, consiguió trabajos esporádicos, pero su corazón estaba vacío. En su mente seguía resonando aquel consejo venenoso: gasta el dinero, porque cuando mueras no te llevas nada. Sus supuestos amigos, por supuesto, ya habían desaparecido, como siempre hacen los falsos amigos. El tiempo, implacable, consumió su juventud. Cuando llegó a los 50 años, ya no tenía compañera, ni negocio, ni ahorros, ni familia. Estaba solo.
Agotado, con el alma rota y los bolsillos vacíos, tomó la decisión más dura, abandonó todo y se entregó a las calles, convirtiéndose en el hombre errante que era hoy, viviendo de limosnas y del amargo sabor de sus recuerdos. Comprendió, cuando ya era demasiado tarde, que cada mala decisión había sido un paso más hacia ese abismo. Se arrepintió, sí, pero el tiempo no perdona, y lo único que le quedaba era la soledad y la tristeza. Cuando el anciano terminó su relato, el joven se quedó en un silencio sobrecogedor, con el corazón encogido. Apenas pudo susurrar, ¡qué historia tan triste! Pobre hombre, debió vivir arrepentido hasta el final. En ese momento, el anciano bajó la mirada, sus labios temblaron y 2 lágrimas gruesas rodaron por su rostro. Con la voz quebrada por el sollozo, respondió, ese hombre soy yo. El joven retrocedió un paso, incrédulo. ¿Usted es Carlos?, preguntó con un nudo en la garganta. El anciano asintió lentamente. Sí, hijo, yo fui ese hombre. Y ya llevo 25 años así, viviendo en la calle, arrastrando el peso de mis errores, cargando cada día con el pasado que yo mismo construí. El anciano cerró los ojos, respiró hondo y finalmente contestó las preguntas del joven. El peor consejo que recibí en mi vida, dijo con un dolor palpable, fue ese: gasta el dinero, disfruta, porque cuando mueras no te llevarás nada. Ese consejo envenenó mi mente y arruinó mi destino. Hoy, mírame. No tengo dinero, ni techo, ni familia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que aún no me he muerto. Llevo 25 años cargando esta cruz, deseando que la muerte llegue, pero sigue sin llegar. Ese consejo me robó todo lo que amaba. Continuó, con la voz llena de la verdad que solo da el sufrimiento, ¿de qué me arrepiento ahora en mi vejez? Me arrepiento de no haber valorado lo que tenía. De haber cambiado el amor de una buena mujer por placeres de una noche. Me arrepiento de haber tirado por la borda el esfuerzo de años por fiestas que ahora solo me saben a vacío. Me arrepiento de haber perdido mi juventud. El anciano tomó las manos del joven, y mirándolo fijamente a los ojos, le dijo con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder, escúchame bien, hijo. Nunca dejes que nadie te convenza de desperdiciar la juventud que Dios te ha dado. No sigas a los que te invitan al placer fácil, porque detrás de sus sonrisas se esconde la ruina. Cuida tu hogar, valora a quien te acompaña, protege lo que construyes con tus manos. Lo que uno siembra en la juventud, lo cosecha en la vejez. Yo sembré desorden y pecado, y ahora cosecho soledad y lágrimas. No sigas mis pasos, muchacho. Aprende de mi desgracia para que tu vida sea luz y no sombra. Con solemnidad, citó las palabras sagradas, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando llegue ese tiempo, ya será tarde. Aprovecha tu juventud, hijo, continuó. Rodéate de personas que te edifiquen, no de quienes te arrastren al vacío. Trabaja con propósito. Ahorra para los días difíciles. Ama con fidelidad. Y sé agradecido con Dios en todo momento. No cometas mi error de pensar que mañana tendrás tiempo para corregir. El mañana no está garantizado. Hoy es el día para sembrar, para construir, para cuidar tu alma. El joven, conmovido hasta lo más profundo, le dijo con lágrimas en los ojos, Señor, lo que usted me ha contado no será en vano. Se lo prometo. No repetiré sus errores. Gracias por abrirme los ojos. El anciano sonrió débilmente, una sonrisa de paz. Por fin, había liberado su carga. Eso es lo único que deseo, hijo, susurró. Que mi historia sirva para salvar, aunque sea, a un alma joven.
Y en ese instante, las lágrimas del anciano ya no eran de dolor, sino de alivio. Porque comprendió que, al compartir su desgracia, había sembrado una semilla de esperanza en el corazón de alguien más, y quizás, solo quizás, ese era el comienzo de su propia redención. Que esta historia resuene en nosotros, no como un eco de tristeza, sino como un faro de advertencia y sabiduría. Que nos inspire a vivir nuestra juventud con propósito, a tomar decisiones con conciencia y a construir una vejez de la que no tengamos que arrepentirnos. Vayan en paz, y que la sabiduría de Dios guíe cada uno de sus pasos. Amén.